que el día de hoy vamos a ver justamente la clase de fisiopatología del dolor. ¿Okay? Para comenzar, vamos a revisar rápidamente la neurofisiopatología del dolor, comenzando justamente con esta visión global. Comenzamos desde un inicio relacionado con la presencia de una náusea, que ustedes saben que puede ser cualquier estímulo físico, químico, cualquier irritante. Las náuseas, dicho sea de paso, normalmente cualquier parte del cuerpo frente a una lesión inflamatoria puede desencadenar justamente una cascada y a partir de ahí desencadenar un dolor. Entonces, bajo este concepto, cualquier célula que está frente a un daño que genere una lesión celular puede ser considerada como un nociceptor. Sin embargo, actualmente también se reconocen algunos nociceptores específicos que son los receptores vaniloides, los cuales son típicamente conocidos porque uno de ellos, por ejemplo, puede detectar el principio activo de la que es la capsaicina, lo cual es utilizado actualmente como tratamiento del prurito en algunos pacientes que tienen dolor o neuropatías. Y también también se le ha reconocido algunos receptores vaniloides como en el mentol, que todos hemos alguna vez conocido qué efecto tiene si se aplica sobre la piel. Muy bien, al margen de estos receptores, si continuamos con una visión global, luego vamos a tener que aquí vamos a tener la presencia de una fibra nerviosa, que en el caso del dolor siempre se reconocen las fibras A delta y la fibra C, y luego seguimos la posta a nivel de un ganglio raquídeo o ganglio espinal, y luego posteriormente ingresará a nivel de la médula espinal en el asta posterior. A partir de ahí ocurrirá una decusación contralateral, donde por vía anterolateral va a ascender por el tracto espinotalámico lateral. ¿Okay? El tracto espinotalámico lateral justamente asciende contralateralmente y llega hasta el núcleo ventral contralateral del tálamo, donde a partir de ahí finalmente llegará hacia el área 3-1-2, que es el área de Brodmann postrolándica, que es el área sensitiva del dolor, donde justamente el dolor se va a hacer consciente. Muy bien, esta es la visión global de la neurofisiopatología del dolor, pero nosotros podemos precisar algunos puntos importantes para poder entenderlo mejor y hacer un buen escrutinio clínico. Por ejemplo, a nivel de los tipos de fibras nerviosas, si ya reconocemos acá los tipos de fibras A, delta y C, estas son las fibras correspondientes al dolor, pero no debemos olvidar las otras fibras que son importantes, que son las fibras A alfa y las fibras A delta. Para comenzar, ya sabemos que la disquisición entre las características o esta clasificación estructural, primero que se basa según la presencia de mielina o no. Entonces, aquí hablamos justamente de las fibras mielínicas y aquí hablamos de las fibras amilínicas, como la fibra C. La principal diferencia de estas fibras justamente va a ser la velocidad de conducción. Las fibras A delta tienen una mayor velocidad de conducción, 15 metros por segundo, a diferencia de las C, que tienen una menor velocidad de conducción, solamente medio metro por segundo. Entonces, esto justamente, ¿de qué depende? Depende justamente del diámetro que tiene esta fibra. No solamente depende de la cantidad de mielina, sino depende de la presencia de mielina, sino también depende del diámetro. Sabemos que por la clasificación estructural, estas fibras nerviosas pueden ser A alfa, A beta, las cuales van a variar, o A delta, que son mielínicas que solamente van a variar por el diámetro de esta fibra. Las de mayor diámetro serán las fibras A alfa, que tienen una mayor velocidad de conducción, 120 metros por segundo. Y si recordamos por neurofisiología, existe un patrón de que a mayor velocidad de conducción se relaciona proporcionalmente con el diámetro de la fibra. Entonces, mayor conductancia nerviosa tiene mayor diámetro porque ofrece menor resistencia. Muy bien. Las fibras, funcionalmente estas fibras nerviosas, la fibra A alfa, vale la pena recordar que interviene en la propiocepción, o sea, la ubicación espacial de nuestro cuerpo, y las fibras A beta intervienen en la mecanocepción. Muy bien. De tal forma que tacto o presión será una de las características funcionales que son detectadas por las fibras A beta. Muy bien. Esto es importante tenerlo en cuenta porque después vamos a retomar este punto explicando ya algunas alteraciones fisiopatológicas. Continuando con la visión global de la neurofisiopatología del dolor, las fibras nerviosas A, delta y C, en este caso son las responsables de la transmisión álgica, y llegamos finalmente hacia el asta posterior, donde existen varios tipos de láminas de Rexel. Esto va a diferenciar si se trata de dolor agudo o si se trata de un dolor crónico. Principalmente hay que recordar que en un dolor crónico las láminas de Rexel responsables principalmente serán las láminas tipo 2, y luego hacemos la decusación propiamente y llegamos hasta el área donde se hace consciente en la corteza cerebral. Muy bien, hemos mencionado
que aquí el tracto principal es el tracto espinotalámico lateral, pero vale también la pena recordar los otros tractos. Estamos hablando del tracto espinotalámico anterior y también estamos hablando de otros tractos que intervienen justamente en este tipo de información sensorial, que es por ejemplo el tracto de Golgi y Burdach. ¿Ok? Muy bien. ¿Para qué sirve el tracto espinotalámico anterior? Justamente interviene para la mecanosección. Entonces el tacto y presión es justamente esa información transmitida a través de este tracto nervioso. Y el tracto de Golgi y Burdach justamente están en los cordones posteriores que intervienen justamente en la propiocepción. Muy bien. Eso también tiene una importancia. ¿Por qué es importante conocer estos tractos nerviosos? Porque al margen del dolor, que es lo que nos compete a revisar el día de hoy, estos tractos nerviosos, por ejemplo, tienen importancia clínica en el diagnóstico. Por ejemplo, aquí tenemos representativamente una figura en la que hemos puesto, hemos exagerado, hemos puesto la médula espinal aquí en el centro y vamos a suponer que existe una lesión. Miren aquí, vamos a suponer que existe una lesión medular, una hemisección medular, si no me vamos a cuadro. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí nosotros podemos examinar clínicamente a este paciente y podemos hacer un estímulo a este nivel o podemos hacerlo a un estímulo en el lado opuesto. ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar dentro de un examen neurológico? Lo que debemos de buscar justamente es tacto y presión. Si el paciente puede percibir tacto y presión. Lo que debemos también de buscar es dolor, pero el dolor siempre se asocia a la temperatura. Y lo que debemos de buscar también es la sensibilidad vibratoria. Y la sensibilidad vibratoria, que se afecta en muchas enfermedades, justamente es recogida a través de la propiocepción. Muy bien. Entonces, empezando por dolor, que es el tema de ahora, justamente hemos visto que el tracto nervioso involucrado es el tracto espinotalámico lateral. Entonces, si yo estimulo esta pierna de este lado de este paciente, ¿qué es lo que yo debo de tener? El tracto espinotalámico, pero que se decusa, ¿cierto? Si se decusa el tracto espinotalámico lateral, entonces el paciente sí va a percibir el dolor y temperatura en este lado del examen clínico. Entonces, en este caso, el paciente sí percibe. Pero en el lado contralateral, en cambio, el dolor y temperatura no va a ser percibido, porque justamente ahí se encuentra la hemisección medular. Muy bien. Si seguimos, vamos a seguir con la sensibilidad vibratoria. Entonces aquí lo que debemos de recordar o lo que debemos discriminar es si es que nuestro tracto nervioso se decusa o no se decusa. El tracto nervioso en este caso es el de Golgi y Burdach, que debemos recordar que va por los cordones posteriores. Justamente el tracto de Golgi y Burdach es un tracto nervioso que, frente a este estímulo en este lado del paciente, es un tracto que asciende ipsilateralmente sin decusarse, porque es un tracto que se decusa ya a nivel central en el menisco medial. Muy bien, entonces, si es que nosotros estimulamos vibratoriamente, tenemos nuestro diapasón y estimulamos al paciente en este lado, la sensibilidad vibratoria sí va a ser percibida. Perdón, no va a ser percibida, porque justamente asciende ipsilateralmente. En cambio, la sensibilidad vibratoria en este otro lado del paciente sí va a ser percibida sin ningún problema. Lo único que nos resta es tacto y presión. Entonces, tacto y presión nuevamente el tracto encargado de la transmisión de esta información es el tracto espinotalámico anterior. Lo que hay que discriminar es que si se decusa o no se decusa. La respuesta es que en realidad el tracto espinotalámico anterior tiene ambos procesos. Tiene una transferencia a nivel ipsilateral, pero también tiene una transferencia a nivel contralateral, de tal forma que el tacto y presión puede ser percibida tanto en este lado como en el otro. De tal forma que para fines clínicos en realidad no me traduce o no me es de tanta información, porque no me permite discriminar adecuadamente cuál sería el compromiso. Por lo tanto, frente a este paciente, a mí lo que me interesará buscar será dolor, temperatura y vibración. De tal forma que tendremos una sensibilidad, vamos a tener una sensibilidad ipsilateral a la lesión, pero no vamos a tener una sensibilidad ipsilateral en relación a la vibración. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, a continuación ahora vamos a precisar cuáles son las teorías del dolor rápidamente. Entonces, básicamente se reconocen dos, que es la
En la teoría del patrón, ya, básicamente lo que tenemos es que existe un reconocimiento general en relación al dolor y en su capacidad discriminativa. En cambio, en relación a la teoría de las compuertas, es una teoría que básicamente se centra en la modulación pero central del dolor. ¿Esto qué significa? Nosotros recogemos todas las aferencias, las cuales llegan hacia la médula espinal, y especialmente a la lámina 5, es una lámina que justamente es una lámina de convergencia de todo tipo de aferencia somática, y a nivel de la médula espinal, en relación a la teoría de las compuertas, lo que tenemos es una modulación del dolor, porque puede existir, por ejemplo, un tracto nervioso que inhiba esta compuerta, o sea, cierre la puerta, por eso se llama así esta teoría. Un ejemplo típico para poder entender la teoría de las compuertas es que frente al dolor nosotros tenemos un trauma, y como consecuencia del trauma nosotros vamos a aplicar un masaje local, ¿cierto? Entonces el masaje local, como vemos que se transmite por las fibras aleta, que es de mayor diámetro y mayor velocidad de conducción, es una fibra que va a llegar de forma más rápida a nivel de la médula espinal, y a este nivel justamente va a inhibir, esta teoría va a inhibir a una fibra de menor diámetro, como son las fibras del dolor, y además va a cerrar la puerta. Entonces esta es la teoría de la compuerta, que habla básicamente de la modulación a nivel de la médula espinal del dolor. La teoría del patrón, para explicarla mejor, en realidad depende que la discriminación o la intensidad del dolor va a depender de la frecuencia de un estímulo. Entonces aquí, a partir de aquí vienen dos conceptos: el concepto de sumación temporal y el concepto de sumación espacial. El concepto de sumación temporal refiere de que nosotros podemos tener sobre un mismo receptor despolarizaciones reiterativas sobre el mismo receptor. En cambio, en la sumación espacial nosotros podemos tener múltiples despolarizaciones presinápticas sobre un mismo receptor. Entonces, esto lo entendemos, por ejemplo, si aplicamos una sustancia química en una pequeña área de superficie del cuerpo. Si este irritante químico, nosotros podemos subir de concentración, pero se mantiene en la misma pequeña área de superficie. Eso sería un buen ejemplo de una sumación temporal, porque en el tiempo el paciente va a percibir el dolor, porque hay una frecuencia constante del estímulo. En cambio aquí, simplemente en la sumación espacial, nosotros si tenemos el mismo irritante químico sobre una mayor área de superficie, vamos a también percibir el dolor, porque en este caso también hay una mayor frecuencia del estímulo, pero por múltiples despolarizaciones presinápticas. Entonces, en la teoría del patrón, básicamente lo que vemos son múltiples patrones relacionados con la frecuencia del estímulo del receptor. Muy bien. A continuación ahora vamos a desarrollar los diferentes tipos de dolor. Hay diferentes formas de clasificarlos. La primera forma de clasificar es la presencia de un dolor inflamatorio, que en algunos textos usted lo va a encontrar como dolor nociceptivo, y el dolor neuropático. Y a su vez, estos tipos de dolor fisiopatológicamente pueden tener diferentes mecanismos de sensibilización, que pueden ser tanto periférica como mecanismos de sensibilización central. Entonces, esto es lo que vamos a repasar en relación a estos tipos de dolor. ¿Cuáles son estos mecanismos de sensibilización central o mecanismos de sensibilización periférica del dolor? Entonces, en un dolor inflamatorio, que es el dolor más característico, es el que más se relaciona a un trauma, podemos tener mecanismos de sensibilización periférica. Varias moléculas se han descrito: la serotonina, la acetilcolina, el potasio, el ATP, pero de estas, una de las más reconocidas justamente es la presencia de las prostaglandinas en el dolor inflamatorio. ¿Qué pasa con las prostaglandinas? Rápidamente recordamos la cascada inflamatoria, en la que justamente el ciclo del ácido araquidónico es de donde se producen estas prostaglandinas. El ácido araquidónico es una molécula que normalmente está acoplada a los fosfolípidos de la membrana celular, y a partir de la fosfolipasa 2 se libera este ácido araquidónico intracelularmente, donde a través de la ciclooxigenasa se van a liberar varios endoperóxidos, que en este caso van a ser los
endoperóxidos de la serie 2, como la prostaglandina E2, que es la principal prostaglandina relacionada con el dolor. Muy bien. En relación a los mecanismos de sensibilización central en un dolor inflamatorio, acá qué cosa es lo que tenemos que recordar. Muy bien, aquí hay varias moléculas también que se han descrito. Una de ellas, por ejemplo, es la sustancia P. La sustancia P se expresa en relación a este tipo de fibras nerviosas hasta en un 50% en la fibra C y 20% en las fibras A-delta. Y otra sustancia, aparte de la sustancia P, que es una taquinina, es también el glutamato. En neurofisiopatología hay varias teorías glutamatérgicas que justamente justifican el efecto nocivo del glutamato. El glutamato, en este caso del dolor, de la misma forma, hay que recordar que actúa a través de su receptor. Tiene dos tipos de receptores. En este caso hablamos de los receptores ionotrópicos, el N-metil de aspartato, que es un receptor que normalmente está bloqueado porque está unido a la presencia de un ion magnesio, que justamente cierra este receptor y evita su despolarización. De tal forma que cuando se separa el magnesio de este poro, facilita la acción del glutamato a nivel del receptor del N-metil de aspartato. Entonces, a partir de ahí, de la activación del glutamato y de este receptor, es que se va a generar un menor umbral para el dolor, se va a favorecer la transmisión álgica. En los pacientes que tienen problemas de dolor crónico, que es lo que más importa, por ejemplo, en una clínica de dolor que ve diferentes pacientes con enfermedades crónicas, que puede ser la fibromialgia, pacientes que tienen dolores oncológicos, cicatriciales, etc. Justamente las teorías relacionadas con el manejo de dolor crónico son las que intervienen justamente en estos mecanismos de sensibilización central inflamatoria. ¿Okay? De tal forma que en un paciente que tiene dolor crónico, yo puedo encontrar se va a favorecer la expresión de este receptor, del N-metil de aspartato. Muy bien. Luego voy a tener también dolores neuropáticos. Entonces, el dolor neuropático también tiene mecanismos de sensibilización periférica que dependen de los receptores vaniloides y también tiene receptores de sensibilización central. En la sensibilización central, un ejemplo característico es el de la alodinia, que lo vemos típicamente en los pacientes que tienen diabetes, neuropatía diabética. Entonces, en la neuropatía diabética, justamente la presencia de alodinia se refiere a la presencia de dolor frente a un estímulo que no causa dolor, un paciente que se cambia y el contacto con la ropa genera dolor, un paciente que se peina y el contacto con el peine genera dolor. Entonces, eso es alodinia. ¿Por qué se desarrolla fisiopatológicamente este proceso? Eso está explicado en los mecanismos de sensibilización central neuropática. Para poder entender esto, debemos de recordar los tipos de fibra relacionadas con la transmisión de la información sensorial. Por ejemplo, la mecanosección, sabemos que normalmente transmite tacto y presión, de tal forma que si una persona se toca y esto no genera dolor, eso está relacionado con una fibra AB. En cambio, las fibras de dolor son las fibras ADTC. ¿Qué pasa en la alodinia? Típico de los pacientes con neuropatía diabética. Lo que acontece es de que estas fibras A-beta, que son fibras de mayor diámetro y mayor velocidad de conducción, estas fibras A-beta, que normalmente llegan a una lámina de Rexer no relacionada con el dolor, se generan cambios fenotípicos, de tal forma que esta fibra A-beta, esta fibra nerviosa, finalmente llega a una lámina de Rexer relacionada con el dolor, como esta fibra nerviosa, como esta lámina de Rexer tipo 2. Entonces, en la alodinia, lo que vamos a tener es un cambio fenotípico de la fibra nerviosa A-beta que finalmente hace sinapsis por la lámina 2 de Rexer. Y además, que a dicho nivel también se va a favorecer la expresión de la sustancia P. ¿Ok? Muy bien. Ese es todo en relación a los diferentes tipos de dolor desde el punto de vista fisiopatológico. Muy bien, el dolor también puede ser clasificado según su origen y patogenia. Puede ser clasificado como hiperalgesia primaria o puede ser clasificado como hiperalgesia secundaria. El típico caso
Un dolor relacionado con una hiperalgesia primaria es, por ejemplo, el paciente que tiene alteraciones de todo lo que es periférico, de tal forma que acá la fibra nerviosa está altamente involucrada. En un paciente que tiene herpes zóster, por ejemplo, se da un ejemplo de que tiene un mecanismo de hiperalgesia primaria. En cambio, la hiperalgesia secundaria está relacionada con todos aquellos mecanismos que modulan el dolor a nivel espinal o supraespinal, de tal forma que aquí factores genéticos, conductuales, hormonales, etcétera, psicológicos, etcétera, van a estar relacionados con los mecanismos de hiperalgesia secundaria. Otra forma de clasificar el dolor que es importante es según también su origen. Entonces, según su origen, nosotros podemos tener, o sea, según el tipo de sensibilidad, nosotros podemos tener un dolor somático o podemos tener un dolor visceral. El dolor, la sensibilidad somática, dicho sea de paso, en neurología normalmente se reconoce como una sensibilidad somática superficial y profunda. La sensibilidad somática profunda justamente se refiere a la propiocepción, pero para fines del dolor esto ahorita no nos incumbe, sino solamente nos incumbe la superficial. De tal forma que cuando hablamos de sensibilidad somática estamos hablando de la sensibilidad somatocutánea. Muy bien. La sensibilidad somatocutánea justamente es la principal tipo de sensibilidad relacionada con los dolores que son más frecuentes en la práctica clínica porque son originados frente a un trauma. Y normalmente tiene una distribución dermatómica, que lo conocemos por la neuroanatomía. En cambio, el dolor visceral es un dolor que a su vez tiene varias características. Una de estas características del dolor visceral es que es un dolor que, primero, que no ocurre necesariamente en todos los órganos parenquimatosos. A pesar de que se llame visceral, no necesariamente se va a transmitir información del dolor en el parénquima hepático, en el parénquima pulmonar, en el parénquima renal. Los típicos ejemplos de eso son pacientes que han tenido cánceres en estas zonas y los pacientes se mantienen asintomáticos por muchos años y sin haber cursado con ningún tipo de dolor. Otra característica para tener en cuenta y no confundir el dolor visceral es que es un dolor difuso, mal localizado. El paciente no puede precisar una zona exacta de dolor, a diferencia del dolor somatocutáneo, que por la distribución dermatómica que posee, justamente posee una mayor especificidad. En cambio, el dolor visceral es un dolor más difuso. Las características por lo que el dolor visceral es más difuso están relacionadas justamente a la vía nerviosa que se encarga de transmitir este dolor. Por ejemplo, nosotros recordamos que en la cavidad tóraco-abdominal del niño, la estructura nerviosa que se encarga justamente de recoger esta información, que es la cadena simpática, que está a un lado de los cuerpos vertebrales. Entonces, la cadena simpática es justamente la que se encarga de la transmisión de esa aferencia álgica. En cambio, la vía parasimpática no. La vía parasimpática más bien tiene un compromiso tiene una respuesta más funcional frente al dolor. Puede generar, por ejemplo, náuseas, vómitos frente al dolor. Esa es la función de la vía parasimpática. Pero, en relación a la transmisión del dolor, eso le compete directamente a la cadena simpática. Entonces, justamente la cadena simpática, debemos de recordar que está en conexión con los ganglios raquídeos. Está en conexión con los ganglios raquídeos, que a su vez justamente están relacionados con la transmisión del dolor a nivel de la médula espinal. Muy bien, entonces ahí existe una conexión entre ganglios raquídeos y la cadena simpática. Muy bien, ¿por qué el dolor es difuso? Una de las características es porque la mayoría de los ganglios raquídeos que están en contacto con la cadena simpática normalmente están distribuidos, pero para la información de la sensibilidad somática. No están destinados para la información visceral, solamente el 10% se destinan
de los ganglios raquídeos a la información visceral. Y la otra característica es por la misma forma que tiene la cadena simpática, en donde dicha información puede ascender como también puede descender. Entonces no tiene una especificidad. Muy bien. Otra característica del dolor visceral, ¿cuál es? La presencia de dolor referido. O sea, la presencia de un dolor en un sitio lejano del origen del dolor. El sitio primario del dolor, cuando tenemos en una zona alejada, eso es la presencia de un dolor referido. El típico ejemplo, paciente que tiene infarto de miocardio y tiene la presencia de dolor irradiado a nivel braquial izquierdo, pero también puede ser derecho, por si acaso, o a nivel submandibular. Paciente con policistitis y tiene dolor escapular, son ejemplos de dolores referidos, y la explicación es porque comparten un mismo origen embrionario, por ejemplo, en relación al tipo de fibras nerviosas. Esto es conocido, por ejemplo, a nivel del miocardio, que tiene conexión con las fibras del nervio frénico, que son del plexo braquial de C3 a C5, y tiene esa correlación, plexo braquial y el origen de las fibras del nervio frénico. Muy bien. Otra característica del dolor visceral es justamente la presencia de síntomas funcionales, que ya hemos dicho que está relacionado con la presencia o la acción del sistema nervioso parasimpático. La última característica relacionada al dolor visceral que debemos identificar es que no siempre se asocia a una injuria de la víscera. Sabemos, por ejemplo, que la sección de un ácido intestinal no se asocia con dolor. Entonces, ¿cuáles son las noxas que se asocian con dolor visceral? Son tres. Una de ellas es la contracción, típico ejemplo que tenemos una enterocolitis, hay contracción. Otro ejemplo es la distensión. Otro típico ejemplo es que tengamos un paciente que tiene obstrucción intestinal y como consecuencia de la distensión el paciente tiene dolor. Otro ejemplo puede ser un paciente que tiene uropatía obstructiva como consecuencia de una hiperplasia prostática que tiene distensión vesical, y la distensión vesical produce dolor sin asociarse a una injuria. Y el último caso de noxa visceral es la presencia de isquemia. El paciente que tiene isquemia mesentérica también tendrá dolor visceral, tiene cuadro incluso de abdomen agudo y es una emergencia médica. Muy bien. Esto es en lo que corresponde a los tipos de dolor según el tipo de sensibilidad, somática y visceral. El tracto espinotalámico lateral es un tracto que además puede ser dividido en varios tipos de tractos según el tipo de dolor. Normalmente reconocemos el tracto neoespinotalámico y el tracto paleoespinotalámico. El neoespinotalámico relacionado con el dolor agudo y el paleoespinotalámico relacionado con el dolor crónico, que es el que más nos va a interesar por los pacientes que tienen muchas veces dolencias crónicas como el paciente que tiene dolor oncológico. El tracto paleoespinotalámico a su vez puede ser dividido en otros tractos, como el tracto espino-reticular, que será un tracto nervioso que está vinculado con el sistema reticular ascendente, que sabemos que controla el ciclo sueño-vigilia, y por lo tanto un paciente que tiene dolor crónico será un paciente que no descansa adecuadamente, que tiene problemas de sueño. Esto es muy importante en relación al sueño y dolor, porque para citar un ejemplo también para poder entender esto, en los pacientes que tienen, por ejemplo, que son deportistas y tienen microtraumas a repetición, se ha demostrado que en el sueño justamente se incrementa la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que son elementos clave para la regeneración muscular. Si un paciente no descansa adecuadamente, como estos deportistas que tienen microtraumas, no se va a producir adecuadamente la regeneración muscular y va a disminuir el umbral nociceptivo. Entonces van a tener mayor proclividad a dolor. Muy bien, y el otro tracto, en relación al tracto paleoespinotalámico, es el tracto espinolímbico o espinomesolímbico, que como su nombre lo dice, está conectado con el área efectiva cerebral. Entonces un paciente que tiene dolor crónico también tendrá compromiso afectivo, de ahí que muchos pacientes se depriman, terminan en suicidio, etc. Muy bien, hasta aquí en relación a la visión neurofisiopatológica del dolor y a los tractos relacionados al tracto espinotalámico lateral. En esta última parte vamos a evaluar justamente cuáles son los mecanismos relacionados a la inhibición del dolor, que son mecanismos centrales de regulación del dolor. Entonces, en relación a los mecanismos de regulación del dolor,
de los cuales se reconocen mecanismos centrales. Una de ellas es la sustancia gris periacueductal. La sustancia gris periacueductal, que como su mismo nombre lo dice, es la sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio, es una sustancia gris que es rica en encefalinas y que normalmente se incrementan frente a un paciente que tiene dolor agudo. Muy bien, otra sustancia estructural neurológica que se encarga de la regulación del dolor son los núcleos de Raffel. Los núcleos de Raffel, que están a nivel del tronco encefálico a ambos lados, son núcleos que principalmente tienen una gran concentración de serotonina. La serotonina en un paciente que más bien tiene dolor crónico, más bien lo podemos encontrar disminuida. Entonces, de ahí que hay varios medicamentos que eventualmente se pueden utilizar concomitantemente para el manejo del dolor, que justamente se encargan en el incremento de la producción de serotonina. Y finalmente lo que tenemos es el locus ceruleus. El locus ceruleus es una estructura que es rica en la presencia de noradrenalina. La noradrenalina también está disminuida en los pacientes que tienen dolor crónico. En cambio, en los pacientes que tienen un dolor agudo está incrementada. Un paciente que, por ejemplo, el típico ejemplo de un paciente que está, o de una persona que está, por ejemplo, en las trincheras durante la guerra, es una persona de que a pesar de que recibe un impacto de bala, es una persona que sigue corriendo, por la gran liberación de noradrenalina que posee en el cuerpo. Y justamente eso disminuye el umbral, aumenta el umbral del dolor y eso evita justamente la transacción de este. Y en cambio, los pacientes que tienen ya dolencias crónicas, nuevamente regresamos al cáncer, también aquí está disminuido. Los opioides endógenos, que justamente se encargan de regular estos dolores, justamente van a ser, aparte de las encefalinas, vamos a tener a las dimorfinas y finalmente las endorfinas, que si recordamos son sintetizadas a nivel hipotalámico a través de la propia melanocortina, y las encefalinas más bien que tienen sus receptores tipo común, que son importantes en la inhibición o en la transmisión del dolor. Muy bien, eso es en lo que corresponde a mecanismos de regulación central del dolor y a opioides endógenos. El locus ceruleus, además, en relación a la noradrenalina, la noradrenalina justamente se encarga de la inhibición del dolor. Entonces, normalmente reconocemos que la noradrenalina tiene una acción que favorece la excitabilidad nerviosa. Sin embargo, en este caso, es un ejemplo en que más bien hace lo opuesto, inhibe. Entonces, esa inhibición en un dolor agudo básicamente depende de los receptores alfa-2 que se encuentran a nivel presináptico de la transmisión noradrenalina. Vale la pena agregar que aparte de estos opioides endógenos, actualmente se reconocen otros opioides que también incluso son de uso farmacológico, por ejemplo en el manejo de los pacientes, manejo del dolor del cáncer, por ejemplo, que son por ejemplo los derivados de los endocannabinoides. Los endocannabinoides, que son los derivados propiamente de la marihuana, normalmente son cannabinoides que comparten un receptor, o sea, existe un receptor normalmente en el organismo que justamente permite que se une ese endocannabinoide. Se reconocen dos receptores, el tipo 1 y el tipo 2, para los diferentes endocannabinoides derivados de la marihuana. El primero de ellos es el que está distribuido a nivel del sistema nervioso y el segundo de ellos está distribuido a nivel del sistema inmune. De ahí que los pacientes que reciben este tipo de medicación no solamente se favorece de la inhibición de la transmisión álgica, sino también está relacionado con un incremento de la inmunidad. Muy bien, entonces esto es lo que compete a la neurofisiopatología del dolor. Agradezco la presencia de ustedes